La verdad es que una de las grandes noticias que he recibido en mi vida fue cuando Leida quedó embarazada. Y la verdad es que aquel anuncio de que estoy embarazada, ya vamos a tener un niño, el anuncio de tener un niño, la verdad es que es algo grandioso, ¿ya? Después el padre, como ya veremos, Manoah, empieza a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Dónde voy a sacar esto? ¿Dónde voy a sacar lo otro? Pero básicamente es un anuncio grandioso y es algo que es de gozo, es algo que es para regocijarse en ello. Y fíjense que nuestro texto, precisamente hoy, todo él va de lo que es el anuncio y el nacimiento de un hijo. El anuncio y un nacimiento de un hijo que va a ser hijo y que al mismo tiempo va a ser destinado para un propósito muy claro. Será hijo y será salvador. Fíjense como Jueces 13, el texto el cual se ha leído, básicamente nos va a marcar el anuncio del nacimiento de ese hijo que será Sansón y el propósito el cual Dios tiene establecido para ese hijo, que va a ser el propósito de empezar a salvar a su pueblo Israel de lo que serán los filisteos. Fíjense cómo en el versículo 3 básicamente está lo que es el anuncio. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú que eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este es el anuncio. Ahora fíjense lo que es en el propósito en el versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el principio, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Anuncio de un hijo que será salvador. Y fíjense cómo al final del capítulo, en el versículo 24, se produce lo que es el nacimiento de ese hijo anunciado. Y la mujer dio a luz un hijo y le llamó por nombre Sansón. Pues fíjense que todo el capítulo básicamente va de esto, el anuncio de un hijo, y ese hijo será salvador de su pueblo. Y esto va a estar desarrollado a través de ese capítulo 13 de Jueces, ese anuncio y nacimiento de un hijo salvador, estará desarrollado a través de una serie de conversaciones que se producen a lo largo del capítulo. La conversación del ángel de Jehová con la mujer, la conversación de la mujer con su esposo Manoah, la conversación del esposo con el ángel de Jehová y finalmente la conversación otra vez de la mujer con lo que es su esposo Manoah. A lo largo de estas conversaciones el autor, la Biblia, nos irá desarrollando y enseñando ciertos principios y cosas importantes en relación a ese tema principal, el anuncio de ese hijo y ese hijo salvador. Así que con esto en mente básicamente destacaremos dos cosas y una tercera que la tomaremos a modo de conclusión, pero la primera cosa que debemos destacar es la necesidad del anuncio de la salvación de Dios en la persona del Hijo Salvador. Es la necesidad del anuncio de lo que es la salvación de Dios en la persona de ese Hijo que será Salvador. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacernos. Como un anuncio que anuncia y proclama cosas, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que este anuncio primeramente nos dice? Y lo que primeramente el anuncio nos va a decir es que la salvación es iniciativa única de Dios, iniciada por Dios y obrada por Dios solamente. Fíjense, como les he dicho, en Jueces 13 empezamos con lo que es la historia de Sansón. Es el último de los grandes jueces en lo que es la historia de Israel en el periodo de los jueces. Y la verdad es que la historia de Sansón es un tanto distinta al resto de jueces que hemos visto. Empieza de una manera un tanto distinta al resto de jueces y es importante notarlo. Así que intentaré desarrollarlo a medida que avanzamos en el texto. Pero fíjense que lo primero que escuchamos del anuncio del ángel en relación a ese hijo que será salvador es que la iniciativa de la salvación de Dios proviene únicamente de Dios. Es Dios básicamente quien la inicia, depende de Dios y no depende de nosotros ni de nadie más que Dios. Fíjense que esto lo hemos ido viendo a lo largo del libro de Jueces. Todos los jueces los cuales han sido levantados por Dios, sean cuales fueran, eran jueces levantados por Dios mismo para que pudiese obrar la salvación que el pueblo necesitaba en el momento que se encontrase.
Y fíjense que esa iniciativa de la salvación de Dios, que ahora lo vamos a ver cómo el autor lo muestra, aparece unida, como hemos dicho, y eso es importante, a la figura de un hijo y a la función de ese hijo como salvador, a ese propósito concreto. Entonces, fíjense, ¿dónde vemos que este anuncio primeramente nos dice que la salvación es iniciativa de Dios? Y lo vemos en la primera conversación. En la conversación que coge los primeros 5 versículos, la conversación del ángel de Jehová con la mujer. Y sería suficiente quizá decir que vemos que la salvación es iniciativa de Dios porque es Dios mismo, el ángel de Jehová, quien anuncia el hecho de que un niño va a nacer, de que algo va a cambiar en esos momentos en la historia de Israel. Pero fíjense, vemos algo más interesante. Vemos esa iniciativa cuando nos damos cuenta cómo empieza lo que es el capítulo. Fíjense, empieza de manera normal como prácticamente empiezan todos o la mayoría de capítulos en relación a Israel. Los hijos de Israel, ¿qué es lo que hicieron? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó a los filisteos por 40 años. Pero fíjense que después de esto, generalmente después de que los hijos de Israel hacen lo malo y Jehová los entrega a una nación que los rodeaba, ¿qué es lo que los hijos de Israel solían hacer inmediatamente después de haber estado oprimidos por sus enemigos? Israel inmediatamente lo que hacía era levantar su voz y clamar a Dios por salvación. Levantar su voz y clamar que ese Jehová los liberase de nuevo. Pero fíjense que aquí esto no aparece. Por 40 años bajo el asedio de los filisteos, pero no hay clamor de Israel delante de Jehová por salvación. No hay ese clamor de Israel para que Jehová los libere de los filisteos. Lo que es el alma y el corazón de Israel en ese sentido, en clamar por salvación, está totalmente cerrado. Israel ya no clama más. Todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia de jueces en el pueblo de Israel, a este momento, a este punto en la historia de Samsón, ha sido tan grave y se ha acumulado tanto en la historia de Israel que Israel ya es incapaz de clamar por salvación delante de Dios. La situación en la cual se encuentran es ya está bien, ya les va bien, ya no pueden clamar delante de su Dios. Fíjense que empezamos todas esas cosas que vimos. Esa secularización, ¿se acuerdan? Que empezamos con Israel rompiendo el pacto. Lo que es esa secularización, esa incursión, esa absorción, esa aceptación de valores, ideas, de la cultura, del mundo el cual los rodeaba. Que en Israel empezaron a manifestarse de diferentes maneras. Empezaron a manifestarse quizá con esta idolatría y adoración sincretista que Israel tenía. Acuérdense de Gedeón, Baal, oh Jehová, Asera, oh Jehová. Acuérdense cómo esto fue manifestándose también en Israel en el hecho de rechazar lo que era aquel a Dios como rey y a los valores de su reino, escogiendo a uno que era Abimelech, totalmente contrario a lo que eran los valores del reino de Dios y a Dios como rey. O básicamente como esto fue manifestándose en Israel, cuando Israel clamó con falso arrepentimiento delante de Dios. Una maniobra táctica solamente para que Dios los liberase de nuevo y después pudiesen hacer lo que ellos quisiesen. O fíjense cómo eso se manifestó cuando Israel ya no buscó la salvación en Dios, sino que Él mismo escogió un Salvador y una salvación hecha a su medida con Jefté. Y cómo Jefté cayó en este voto de chantaje delante de Dios y después se manifestó con esa división interna dentro del pueblo que había sido redimido. Fíjense cómo todas estas cosas que sucedieron en Israel, es como si Israel estuviese puesto en el suelo. Imagínense que ponen una persona en el suelo y le van poniendo piedrecitas en el pecho, otra piedra y otra piedra y otra piedra, hasta el punto que todas esas acumulaciones de piedras oprimen de tal manera que la persona ya no puede respirar y es incapaz de poder clamar por ayuda. Y esa es la situación que tenía Israel. Todas y cada una de las cosas que se habían dado por su infidelidad al pacto con Dios eran esas piedras puestas sobre el pecho de Israel hasta el punto de que Israel ya no pudo clamar ni quiso clamar por salvación delante de Dios.
Y fíjense que este no clamar era precisamente la señal de esa secularización, de haber aceptado lo que son esos valores e ideas de aquellas culturas que le rodeaban. Porque ¿saben por qué? Ese no clamar a Dios, ese no clamar por salvación a aquel que es creador y redentor, es el modus vivendi, el modus operandi de una sociedad secularizada que ha olvidado a su Dios y a los valores del creador. Si hacen un repaso a lo que es la historia, fíjense los griegos. Los griegos clamaban ¿por qué? Clamaban por la filosofía, como si el conocimiento y la filosofía tuviese la última respuesta. Se siguen avanzando en lo que es el periodo medieval. Fíjense que estaba lo que era aquella religión que era más tradición y supersticiones, que parecía que podía liberar, pero esclavizaba más que otra cosa, y clamaban a ella, pero nunca al Creador. Y llegamos al siglo XIX y se levanta ¿qué? Se levanta la era de la razón. La razón es la última norma de fe, la razón es lo que controla al ser humano, la razón es lo que tiene todas las respuestas. La Biblia, la revelación supernatural de Dios, eso ya no vale. El ser humano es capaz de entenderlo todo con la razón, no necesita clamar a nadie ajeno a él. Hasta que nos dimos cuenta de que esto no era así. Y hasta que nos dimos cuenta de que habían cosas que van más allá de lo que es la razón del ser humano. Y así pasamos el modernismo hasta llegar ahora al posmodernismo, donde no sabemos qué es verdad absoluta, no se está seguro de nada, y donde el clamar a Dios, solo un Dios absoluto, se puede considerar intolerante y se deja en lo que es la esfera de lo privado, no lo lleves a la esfera pública. ¿Se dan cuenta? Ese era el modus operandi de la sociedad de nuestros días y de aquel tiempo. Clamaban a todas partes menos al Dios verdadero para salvación. Y eso es lo que había moldeado a Israel. Esa secularización, todo lo que se había dado a lo largo de jueces que hemos visto, había moldeado a Israel hasta el punto que ya no clamaban y eran igual que el resto de naciones que le rodeaban. Fíjense, hermanos y hermanas, que lo que es la secularización, esos valores de la cultura, tienen un precio alto a pagar dentro de lo que es el pueblo de Dios. Un precio alto a pagar dentro de lo que es la iglesia, la cual puede tener toda la apariencia de piedad, pero negar lo que es el poder de la misma. Y crear lo que es un pueblo a veces con un mucho movimiento, pero estéril e infructífero. Y fíjense que es lo que Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios. Dice: Corintios, no entendéis mi apostolado, no entendéis mi evangelio, estáis en otra onda distinta. Vuestro GPS marca hacia otro lado. ¿Por qué? Se lo dice al final de 2 Corintios 6. Porque estáis unidos en yugo desigual con el mundo. Vuestra visión es la visión y los valores del mundo, no la del evangelio, no la del pacto de Dios en Cristo Jesús. Fíjense que esto que estaba pasando factura a Israel hasta este punto, pasa también o puede pasar factura al pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y fíjense que es importante notar aquí que Israel no clama. Es una nota importante que el autor omite. La ha estado diciendo siempre, pero aquí omite. Israel ya no puede ni quiere clamar. Fíjense que Israel estaba espiritualmente totalmente estéril y siendo totalmente infructífero. Y fíjense que esta idea de esterilidad y ser infructífero es lo que aparece a partir del versículo 2. Fíjense que ahí, cuando el ángel se aparece a la mujer, hay una serie de términos los cuales se van repitiendo, y es precisamente el término estéril y el no poder tener hijos, no poder dar fruto. Fíjense en el versículo 2 y el versículo 3. Había un hombre en Zorá de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Estéril, no podía tener hijos. Versículo 3, fíjense, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos. ¿Y saben lo que es lo interesante de esto? Esto era la situación de aquella mujer. Pero nos vamos a dar cuenta de que la esterilidad de esa mujer, la cuestión de que nunca había tenido hijos, que no podía tener hijos, que era estéril, que era infructífera, va a representar y representa lo que es la visión del pueblo de Israel en aquel momento. Un pueblo el cual era infructífero y totalmente estéril delante de su Dios.
Y lo vamos a ver en dos cosas. Una, porque el hecho de que la situación de esa mujer va a cambiar, va a suponer el cambio y la salvación para Israel. Y lo vamos a ver en el hecho de que Samsón va a representar corporativamente al pueblo de Israel en esos momentos. Pero fíjense que la historia de Sansón empieza de manera distinta. Empieza diciéndonos que su madre era estéril y no podía tener hijos. Esto nos va a enseñar que representaba la situación de Israel en aquel momento. Y si se dan cuenta, esto es un patrón que nos encontramos a lo largo de la Biblia. En el curso que hacemos los miércoles dije una frase que sonó un tanto extraña, ¿ya? Pero espero que me entiendan, ¿ya? Que es la frase básicamente de que la salvación recorre la historia a través de úteros estériles que son vueltos a la vida por Dios. Fíjense cómo este patrón lo encontramos en la Biblia. Nos encontramos con Abraham y Sara. Nos encontramos con Isaac y ¿quién más? ¿Quién era la mujer de Isaac? Rebeca. Nos encontramos con Jacob y Lea y Raquel. Ahora fíjense que nos encontramos a Manoá y su esposa. Y se siguen adelante, nos encontramos ¿con quién? Con Ana y Elcana. Y fíjense que si llegamos al Nuevo Testamento, bueno, también encontramos ese anuncio de esas concepciones milagrosas. Nos encontramos con Elizabeth y ¿quién? Y Zacarías. Y después esa concepción milagrosa, que no era por esterilidad, pero sí fue milagrosa, con José y María. Entonces fíjense cómo aparece un patrón en lo que es la Biblia. Y fíjense cómo Dios va trazando lo que es la historia de la salvación a través de esas mujeres las cuales nada había en ellas y Dios dio vida para que la simiente de salvación progresase y la simiente de salvación pudiese darse hasta llegar a la última simiente que es Cristo Jesús. Pero ¿saben lo interesante? Que cuando comparamos Manoá y su esposa con quizá Abraham o Sara, con Isaac y Rebeca, nos damos cuenta de algo interesante. ¿Se acuerdan que Israel aquí no clamó a Dios para salvación? Lo interesante es que con Abraham y Sara hubo clamor. Con Isaac y Rebeca hubo clamor y oración. Ana hubo clamor y oración. Pero fíjense que con Manoá y su esposa no se nos dice nada. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no se nos dice nada. El autor lo omite. Su infertilidad, su esterilidad era tanto como la de Israel y su silencio en el clamor para una vida nueva era tan silencioso como el clamor de Israel para salvación delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que aquí en estos momentos entonces uno tiene que preguntarse, y entonces Dios, ¿por qué anunció en el ángel de Jehová? Fíjense ahora al versículo 3 viene el cambio. Fíjense a mitad del versículo al final. Pero, esos peros me encantan en la Biblia. Pero la situación anterior ahora va a cambiar. Pero concebirás y darás a luz un hijo. La situación aquí de esterilidad, de muerte, es revertida por Dios trayendo vida mediante un hijo que va a concebir. Y la pregunta es, ¿por qué Dios de manera milagrosa? A lo mismo que al inicio en la creación dijo, sea la luz y fue hecha. Y ahora dice, concebirás y eso va a ser así. Esa palabra creadora de Dios de nuevo. ¿Por qué Dios anuncia esa salvación si ni Israel clamó? Si ni Israel quiso clamar. ¿Por qué Dios va a cambiar esa situación si ni Manoá ni su esposa se nos dice que clamaron para que esa situación fuese cambiada y fuese revertida? ¿Y saben cuál es la respuesta de ellos, hermanos y hermanas? Solamente hay una respuesta. Y la respuesta es que aquel que tiene la iniciativa en asuntos de salvación, aquel que tiene la iniciativa en cambiar la situación de aquellos que están muertos espiritualmente y traer vida, recae únicamente en las manos de Dios. Es Dios quien decide cómo, cuándo, de qué manera y dónde. Y no es el ser humano, ninguno de nosotros, ningún rey de la tierra, ningún responsable. Dios es el único que dice cuándo, cómo, dónde y de qué manera esto va a ser hecho. Para que de esta manera Dios pudiese mantener lo que les dijo a los jueces al inicio de todo. Jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Voy a ser fiel.
para gloria mía y para el beneficio de aquellos que he escogido y he redimido. Fíjense que es lo primero que nos muestra este anuncio. El anuncio es que la salvación es iniciativa única de Dios. Uno no se puede levantar por la mañana y decir, hoy quiero ser salvo. Como si fuese a comprar salvación al supermercado. Es Dios quien determina cuándo. Y fíjense que es Dios quien determina el medio por el cual. Porque este anuncio no solamente nos dice que la iniciativa de la salvación proviene de Dios, sino que este anuncio también nos dice que esa salvación está unida, y eso es importante, está unida a lo que es la persona de un hijo, el cual va a ser salvador. Y eso es importante porque Dios no va a traer la salvación aquí a Israel de cualquier manera. Yo inicio la salvación y tú, Israel, haz lo que tú quieras. Yo la pongo aquí y tú tómala como quieras. No, esto no lo dice Dios. La iniciativa, el primer cambio, pero concebirás y darás a luz un hijo. La infertilidad y esterilidad es cambiada por vida y fructífico en ese hijo. Pero fíjense que también Dios establece el medio. Va a ser a través de un hijo, el cual tendrá un propósito bien claro. Mediante ese medio, la salvación va a ser dada a Israel. Y fíjense que eso lo vemos en los versículos básicamente del 4 al 5. Esa salvación, fíjense que en esa conversación va a haber un mandato que Dios le va a dar a esa mujer. Ese mandato va a ser debido a dos causas. Haz esto a consecuencia de esto. Y esto va a ser así por un propósito final que Dios tiene con ese hijo. Fíjense el versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra. Bueno, esa hora pues queda un poco light, ¿ya? Es como si el ángel dijese, bueno, ahora pues, no bebas, pero a ti te lo dejo. Literalmente no está diciendo esto el texto. La manera en cómo el versículo 4 empieza, está diciendo lo siguiente, está diciendo, ahora, guárdate. Cuídate, es un imperativo, es un mandato, guárdate, cuídate, ¿de qué? Fíjense, de no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Cuál es la causa de pedir esto? Estaba hablando con alguien y me ha dicho, por favor, dime que podemos beber vino. Se ha leído el texto a alguien, dice, dime por favor que podemos beber vino. Y bueno, ¿por qué le pide esto? Fíjense, la causa está en el versículo 5. Pues, o por qué, he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Esa es la causa. No beberás vino, no beberás sidra, no comerás cosa inmunda, porque vas a concebir un hijo. Y la segunda cosa es, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué? La segunda causa, fíjense, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento. Y ahora viene el propósito. ¿Por qué la cuestión de todo eso? ¿Por qué Dios está pidiendo esas cosas a la mujer para ese niño? Fíjense el final del versículo 5, es claro, porque Él comenzará. Porque Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón empezó a salvar a Israel de los filisteos y el último strike contra los filisteos vino a manos de Samuel. Pero Sansón empezó. Ahora, fíjense, todo lo que el ángel le está diciendo aquí a la mujer tiene un trasfondo claro. Tiene el trasfondo del voto nazareo que aparece en Números 6. Y el voto nazareo, aquellos que voluntariamente decidían consagrarse, entregarse a Dios en ese voto para el servicio y la obra de Dios, tenían una serie de estipulaciones. Una estipulación era no beber vino ni sidra. Otra estipulación era no comer cosas impuras. Otra estipulación era no tocar cadáveres. Otra estipulación era no cortarse el pelo. Por eso no me lo corto yo, ¿ya? No cortarse el pelo. Aunque a mi esposa le gustaría, pero estoy calentito, ¿ya? Entonces fíjense que eran estas estipulaciones, aquellos que se consagraban a Dios voluntariamente para servirle. Y esto estaba especificado. Ahora bien, si se fijan de lo que el ángel les dice, hay una serie de diferencias con el voto nazareo. El voto nazareo era la persona a la que voluntariamente decidía tomar ese voto para consagrarse mediante esas estipulaciones y ministrar, servir a Dios y servir a Dios para los demás.
¿O era si acaso la madre, como es en el caso de Samuel, la que hacía este voto? Pero ¿quién hace el voto aquí en el caso del hijo que va a ser nacido? ¿Quién hace el voto aquí en el caso de Sansón? Fíjense que no existe una democracia en esta conversación. No es la madre la que dice, va a ser así. No. ¿Es el padre? No es el padre no sabemos ni dónde está. Y vamos a ver que esto es una constante aquí, ¿ya? El padre no sabemos ni dónde está. No es una democracia. No viene Dios y dice, bueno, a ver qué te parece en ese sentido. En cierta manera es una teocracia aquí. Dios dice, Él va a ser. Cuídate porque ese niño desde su nacimiento será consagrado a mí, por mí y para mi obra. ¿Y cuál es esa obra? La obra de salvar, empezar a salvar a mi pueblo Israel de los filisteos. ¿Quieren más iniciativa de Dios en la salvación que no esto? ¿Quieren ver que es Dios quien obra la salvación? No solamente establece la manera, el inicio de todo, no solamente establece el propósito para salvar a Israel, sino que también establece el medio para el cual va a ser dado, y el medio es ese hijo que Dios mismo ha escogido y que Dios mismo ha consagrado para él, para liberar a su pueblo de los filisteos. Dios lo obra todo aquí. Dios lo hace todo en asuntos de salvación. ¿Y saben qué? Posiblemente ese es el mayor escollo que el ser humano tiene para entender esa gloriosa salvación de Dios en su Hijo por excelencia, Jesucristo, que Él escogió para traer salvación a los suyos. Es entender que nada por nosotros podemos hacer, pero Dios lo ha obrado todo para la alabanza de la gloria de su gracia y para aquellos que Él ha escogido para salvación. Porque, ¿saben? No nos gusta que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Eso ya empieza desde Génesis 3. Al ser humano no le gusta que le digan cómo tiene que hacer las cosas y cómo él puede llegar al cielo. Si es necesario construir una torre de Babel, se construye una torre de Babel para poder llegar al cielo, lo más alto posible. Si es necesario que nos digan que de aquí a 100 años para salvarnos vamos a tener que vivir en Marte, ya empiezan a hacerse proyectos para poder vivir en Marte. Si nos dicen que antes para salvarnos tendremos que hacer escala en la Luna, ya se venden billetes para poder tener un asiento en un cohete para poder ir a la Luna. Así que si no han comprado el billete, cómprenlo ya. Pero fíjense que el ser humano dice, bueno, la manera en cómo poder llegar, la manera en cómo salvarse, la manera en cómo salir, básicamente nos gusta, nosotros podemos hacerlo. Y la Biblia dice, no. Es Dios quien inicia, quien establece el propósito, el fin y el medio en salvación de eternidad. Dios es el solo autor. Es por eso que la salvación es por gracia en Cristo Jesús y no por obras. Así que fíjense que es Dios el que escoge el medio por el cual va a hacer esa salvación, ese hijo como nazareo consagrado para poder llevar ese propósito de salvación a Israel de los filisteos. Pero escuchen bien a ese hijo que es anunciado. ¿Saben qué es lo curioso de ese hijo que es anunciado? Que si lo comparan con Israel, acuérdense que hablamos, ¿se acuerdan de Débora? Y la canción de Débora. Y ya dijimos que una de las visiones que el Antiguo Testamento tiene acerca de Israel es que Israel es el primogénito, el Hijo de Dios. Deja ir a mi primogénito, Israel, dirás esto Moisés a Faraón. Ahora, si comparan a estos dos hijos, Israel como hijo de Dios, el primogénito, y a ese hijo que es anunciado, fíjense, son totalmente distintos el uno del otro. Israel como hijo de Dios, lo que es consagrado a Dios, no lo había sido. Había flirteado con más dioses de los que se podía. Y ahora si comparan a este hijo que es anunciado para salvar y liberar a su pueblo, fíjense que es todo lo que Israel debería haber sido. Un hijo consagrado a Dios por parte de Dios, desde que Dios lo escoge, para poder ser de propósito a las naciones. ¿Se dan cuenta?
Un hijo el cual ha sido infiel y un hijo que va a ser consagrado a Dios. ¿Se dan cuenta cómo aquí ese hijo que será Sansón empieza a representar lo que Israel debería haber sido? Pero ahora, quizá oigo lo que algunos están pensando. Quizá algunos están pensando, pero a ver, Rubén, ¿tú has acabado de leerte la historia de Sansón? ¿Tú te has leído la historia de Sansón? Ese hijo consagrado, ¿tú te lo has leído? Deja que haga un repaso. Consagrado. Lío con las mujeres, bueno, alguno tuvo, alguno que otro, ¿no? Al vinito, bueno, también algo le dio. Su símbolo de consagración a Dios y de fuerza para llevar a cabo la obra de Dios, que era su pelo, no lo guardó. Y no fue por problemas de alopecia, fue porque confesó básicamente lo que tenía, dónde estaba su fuerza, y lo perdió. Entonces la cuestión es que consagrado no lo era. Y ¿saben qué? Si han visto esto, perfecto, porque aquí está el punto de la cuestión. El punto de todo es el hecho de que en Sansón, como último juez, ya les he dicho que es un tanto especial, su anunciación es especial, ese anuncio, pero también lo que nos encontramos es el hecho de que en Sansón pasa algo que no pasa con el resto de jueces. Sansón, en su persona, va a representar a Israel. Va a representar lo que Israel debería haber sido como hijo escogido y consagrado, y va a representar y mostrarnos lo que Israel verdaderamente era como hijo y dónde acabaría. Fíjense, Israel escogido desde un inicio, consagrado a Dios mediante su redención y su pacto en el Sinaí, de la misma manera Sansón, escogido desde un inicio y consagrado desde su nacimiento. Israel para ser de testimonio a las naciones de ese Dios del pacto y verdadero, Sansón como hijo consagrado para traer lo que es salvación a su pueblo. Pero de la misma manera que Sansón flirteó con muchas mujeres ajenas al pacto de Dios, de la misma manera Israel flirteó con dioses ajenos al pacto. Y de la misma manera que Sansón perdió por esos flirteos una y otra vez su fuerza para llevar a cabo su obra y su testimonio, de la misma manera Israel en cada uno de esos flirteos con ídolos ajenos perdió su fuerza espiritual. Y de la misma manera que Sansón acabó llevado por sus enemigos, con sus ojos sacados, llevado a un exilio por sus enemigos, de la misma manera Israel va a acabar llevado por sus enemigos a un exilio a tierra ajena. ¿Se dan cuenta? Y eso es asombroso, porque lo que aquí se nos está diciendo es que, fíjense, el destino de Israel, si Sansón representa lo que debería haber sido Israel y representa lo que es ahora y hacia dónde va, el destino de ese pueblo está unido al Hijo Salvador que le representa. La caída de ese Hijo Salvador que representa al pueblo es la caída del pueblo. La victoria de ese Hijo Salvador que lo representa es la victoria del pueblo. Y quizá alguien puede preguntarse, bueno, ¿entonces Dios falló escogiendo a ese hombre? ¿Por qué escogió a ese hombre? Que debería haber sido consagrado y salió rana, como se dice. ¿Falló Dios en sus propósitos? ¿Falló Dios en eso? ¿Y saben cuál es la respuesta? Yo sé que saben cuál es la respuesta. Y la respuesta es que no. Dios nunca falla en sus planes. Y eso nos enseña que incluso las caídas, incluso lo que son aquellas cosas las cuales fallamos en nuestra vida, que a veces somos infieles y que a veces nos equivocamos, que a veces caemos, por la gloria de Dios, porque la salvación depende de Él y no de nosotros, Él la va a llevar a cabo. Porque los planes de Dios, sean cuales sean, ese plan eterno que Dios tiene, aun y cuando utilice muchas veces vasos de honra y vasos de deshonra, Dios va a llevar a cabo su plan para su gloria y para su propósito y para los suyos. Y eso es grandioso, hermanos y hermanas. Porque debemos trabajar y hacer con excelencia lo que podamos delante de Dios. Pero gloria a Dios que muchas veces tiene en su plan también pendiente dentro de ese plan nuestras caídas.
pero Dios trabaja su perfecto plan para llevarlo todo al cumplimiento en su Hijo Jesucristo. ¿Y saben qué es lo grandioso también? Fíjense, quizá les suena un poco raro, pero ¿saben qué es lo grandioso de que Sansón fallase? ¿Saben lo que es lo grandioso de que Sansón no fuese ese hijo consagrado totalmente? Eso es grandioso. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que fallase, la Biblia nos está diciendo es que se necesita a otro, no a Sansón. Se abre el camino en Jueces para aquel que vendrá y será también rey. Y nos está diciendo, se necesita uno que no es el hijo como Sansón. Se necesita un Salvador y hijo que no es finalmente Sansón. Se necesita un hijo el cual ha de ser milagrosamente anunciado como ha sido ese hijo, pero ha de ser el hijo por excelencia. Se necesita que el hijo que Dios mismo va a decir, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la infidelidad de Sansón, esto lo que nos muestra es que Dios al fin de la historia tiene preparado un hijo, ese hijo, sí, el hijo por excelencia, su propio hijo. Y aquel que es salvador para no empezar a salvar, sino para salvar completamente a su pueblo de sus pecados. Y solamente un nombre dado a los hombres es donde esa salvación puede ser encontrada. Y ese es Cristo y Cristo Jesús, el Hijo de Dios por excelencia, el único Salvador que Dios ha dado al mundo. Y fíjense, hermanos y hermanas, que en Él nos encontramos esa iniciativa, ese medio. Dios ha establecido, el ser humano no puede ser salvo de cualquier manera. El medio es en Cristo, a través del Evangelio, la muerte, la resurrección, la ascensión y, como el pastor decía la semana pasada, la vuelta de nuestro Salvador y Rey. Y lo grandioso que aquí fallase Sansón es que nos muestra eso. Pero fíjense, lo que Sansón no pudo cumplir, Cristo lo cumplió. Cristo fue el Hijo consagrado y perfecto, que ahora fíjense lo grandioso de eso, que Sansón representó a su pueblo, sí, pero en esa infidelidad que cayó, pero Cristo como aquel que es el Hijo y Salvador por excelencia, perfecto, consagrado, sin pecados, aquel que representa corporativamente ¿a quién? A nosotros. Y nuestro destino, hermanos y hermanas, mi destino, tu destino, el destino de la iglesia está unido a aquel que lo representa, y ese es el Hijo Salvador, Cristo Jesús. Y la muerte de Cristo es nuestra muerte, la victoria de Cristo es nuestra victoria, la heredad de Cristo es nuestra heredad. La gran creación que Cristo ha ganado por los suyos es nuestra solamente por estar unidos a aquel que nos representa en su muerte y en su resurrección, y gloria a Dios por eso, hermanos y hermanas. No necesitamos ni necesitamos un Sansón, necesitamos a Cristo Jesús. Ahora fíjense la cuestión, ¿cuál es la respuesta a ello? Aquí voy a ir más rapidito, me quedan 5 minutos, así que a ver cómo... Déjenme 10, a ver cómo lo meto todo dentro. Pero ¿cuál es la respuesta a ello? ¿Qué respuesta nosotros que escuchamos damos a ese anuncio grandioso de salvación que se cumple en Cristo? Cualquiera que escucha, que esté hoy aquí o que después se escuche por la radio donde se escuche, ¿qué respuesta da a ese gran anuncio de salvación? Y esa es la respuesta necesaria al anuncio de salvación en la persona del Hijo Salvador. Está el anuncio y ahora la respuesta. Y esa respuesta, fíjense, es identificar al autor de la salvación y a su plan, aun por maravilloso y increíble que parezca. Identificar al autor de la salvación y a su plan. Y fíjense que esto lo vamos a ver en las conversaciones que van a tener, sobre todo Manoah, con lo que es el ángel. Porque hay unas cosas que se desprenden, pero fíjense, la realidad, el tema sigue siendo el Hijo, ¿ya? Pero ahora básicamente hay un tema al cual aparece, que es identificar quién es ese ángel, quién es ese mensajero de Jehová. Fíjense, un anuncio tan grande, un anuncio tan asombroso, el hecho de que la esterilidad va a ser cambiada, vida va a ser dada, salvación va a ser empezada y entregada por Dios a través de ese Hijo Salvador, es necesario conocer a aquel que es el autor de esa salvación para poder entender ese plan grandioso y perfecto, por maravilloso que parezca. Es cuando uno ve una pintura y dice, ¡wow! ¡Qué pintura tan maravillosa! El jueves hablamos de la frase de salga el autor.
Después se lo preguntan al pastor, eso de salga el autor. Pero ver esa obra y esa pintura tan maravillosa y al final descubrimos que fue Velázquez quien la pintó. Es que solo un Velázquez podía pintar unas meninas. Solo un Cervantes podía escribir un Quijote. Solo un Miguel Ángel podía esculpir un David. Solamente conocer el autor nos da la visión de esa obra magnífica y maravillosa, por grande que parezca. Y fíjense cómo lo muestra solo el autor, con lo que es las dos respuestas de Manoah y de su esposa. Fíjense, vamos a ver que aquí, a medida que avanza el texto, la esposa entiende quién es ese ángel de Jehová. Y Manoah, el hombre, no se entera de nada de lo que va el asunto. Y ahí, señoras, paren de pensar. ¿Ya? Porque escuchamos sus pensamientos aquí y dicen, bueno, pues la historia no ha cambiado mucho. ¿Ya? Siguen sin enterarse. Pero bueno, este no es el tema, ya ahora cada uno en casa discútanlos. Pero fíjense, ¿dónde vemos eso de la identidad? ¿Saben lo que es curioso? Ustedes leen todo el capítulo 13, se van a dar cuenta de que siempre que el autor, el que está escribiendo el capítulo 13, menciona al ángel de Jehová, siempre lo menciona como ángel de Jehová. Siempre. Mientras que cuando el autor... Solamente hay una mención en el versículo 11 que cambia, pero es por lo que está sucediendo. Pero siempre que el autor pone en boca de la mujer o en boca de Manoah la referencia a ese ángel de Jehová, siempre es una referencia a varón o varón de Dios. Algo que era utilizado para un ser humano, para un profeta. Aquellos en la escuela dominical, ish. ¿Ya? Varón o varón de Dios. Para profetas, habló de Moisés, habló de Samuel de esta manera. ¿Y saben por qué? ¿Saben lo que es lo curioso de esto? Porque el autor nos está diciendo, el autor sabe que ese ángel de Jehová no es un hombre cualquiera. Ese ángel de Jehová es Dios mismo que se aparece a la mujer y a Manoah. Mientras que poniendo en boca de la mujer y de Manoah el hecho de que este es un varón de Dios, nos demuestra que no tenían claro quién era aquel que les había aparecido. Y todo el texto nos va a ir demostrando cómo el ángel quiere mostrarles de que él es más que un hombre, para que entiendan que la salvación es algo que solamente puede provenir de Dios. Y fíjense que aquí la mujer tenía más luces, porque si se dan cuenta en el versículo 6, fíjense lo que la mujer, cuando va la mujer al hombre, ¿ya? Y básicamente le dice, y la mujer vino y se le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto, fíjense, era como aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. La mujer ya intuía algo. Hay algo más aquí en no es uno cualquiera. ¿Qué es lo que hace Manoah? Fíjense, ora. Buena respuesta. Versículo 8. Pero Manoah ora y ¿qué pide? Señor mío, en el versículo 8, yo te ruego que aquel varón de Dios, hombre, que enviaste, vuelve ahora a venir a nosotros. Pide por un hombre. Y la preocupación de Manoah era, ¿qué es lo que voy a hacer, qué vamos a hacer con el niño? ¿Se acuerdan que les he dicho que entonces los padres empiezan a pensar qué hacer con él? Es lo que estaba haciendo. Esa preocupación se repite en el versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Saben que Manoah básicamente era un hombre sincero aquí? Estaba preocupado por lo que hacer como padre. Pero ¿saben qué es lo curioso? Lo curioso es que Manoah en cierta manera estaba reclamando su lugar aquí como padre, como hombre. Había venido a la mujer el anuncio. ¿Y qué pasa conmigo? Aquí soy el cabeza de familia. Me han dejado al lado. Está retomando qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que se debe hacer. ¿Y saben lo que es lo irónico? Este texto tiene humor. Porque el ángel responde la oración de Manoah y envía al varón. ¿Pero a quién lo envía? A la mujer. Y fíjense en el versículo 9, es curioso. Dice, y Dios oyó la voz de Manoah y al ángel del Dios vivo volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Y fíjense al final del versículo 9. Mas su marido Manoah no estaba con ella. Es precisamente Manoah, pero ¿dónde estabas, hijo mío? Digo, pero si te estás perdiendo toda la acción aquí. Es como si sus sentidos espirituales estuviesen atrofiados. Su GPS para identificar lo que está pasando no estaba actualizado por nada con la obra que Dios estaba haciendo. Y Manoah, en su sinceridad, va más allá. Y hace algo que ni la mujer básicamente se atreve a hacer.
Manoá le ofrece básicamente lo que es una ofrenda y el ángel le dice no. ¿Ya? Manoá incluso le pregunta el nombre, cosa que la mujer ni se atrevió porque ya entendía que había algo ahí. Es como aquellos han visto las noticias cuando sale un reportero y detrás salen aquellos que intentan hacer así. ¿Ya? Es que el ángel está diciendo, Manoá, este no es tu sitio de momento, ¿ya? Porque es que no te enteras. ¿Qué debemos hacer? Y el ángel le responde, la mujer va a tener que hacer esto. Pero fíjense que Manoá era sincero. Con su oración era bien ferviente como nosotros también podemos ser bien fervientes. Manoá estaba bien preocupado por los procedimientos de cómo llevar las cosas, al igual que nosotros podemos estar preocupados. Estaba ansioso por recibir esta bendición como nosotros también podemos estarlos, pero ¿saben lo que Manoá estaba perdiendo de vista? Esa gran obra que Dios estaba haciendo. Y fíjense que a partir de aquí, para acelerar ya y dejarlo, fíjense que el ángel, ¿qué es lo que tiene que hacer? El ángel va a mostrar ahora, el ángel de Jehová, qué es lo que sucede. Y hay esa gran revelación, la cual básicamente nos la encontramos escrita a partir del versículo 19. Se da la ofrenda y algo maravilloso ahí sucede. Menuda revelación. Sale el fuego y el ángel encima del altar y sube para arriba y todo, ajá. Y ahí Manoá y ahí su esposa entendieron. Ahí Manoá debía entender y entendió básicamente quién era ese varón. Fíjense en el versículo 21. Y dijo Manoá a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Manoá, por favor. Identifica, este es Dios, pero ahora ¿qué es lo que dice? Ciertamente moriremos porque lo hemos visto. Manoá lo que estaba haciendo era separando la persona, el autor de la salvación, de la obra de salvación que había sido anunciada, porque ese niño empezará la salvación. Separó al Dios de la salvación, de la obra de su salvación, y llegó a una idea totalmente incorrecta de Dios y de la obra que Dios querría realizar. Y ahí viene la mujer y da la visión correcta del asunto. Si Jehová nos quisiera matar, en el versículo 23, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora más habría anunciado esto. La mujer lo entendió. Dios no nos ha traído hasta aquí, Manoá. No nos ha mostrado todo esto. No ha aceptado la ofrenda para matarnos, para hacernos morir, sino al contrario, para traer salvación a nosotros y a los suyos. Y saben el problema, uno de los grandes peligros en el pueblo de Dios que corremos es separar lo que es al autor de la salvación del gran plan de salvación que tiene. Porque esto puede hacernos ver en situaciones difíciles de nuestra vida, sea cuales sean las cuales nos encontremos, que a veces Dios actúa, es decir, a veces me parece que actúa como un tirano, o a veces que es injusto, o por qué suceden estas cosas, y separarlo de esta gran obra de salvación que Dios desde antes de la fundación del mundo planeó en Cristo Jesús para los suyos, para nosotros, hermanos y hermanas. Nos puede hacer saltar a lo que es conclusiones rápidas y erróneas y perder esa gran obra de salvación, esa misericordia, esa bondad, esa benignidad que Dios obró en Cristo Jesús por los suyos, sea cual sea la situación en la que estemos. Sombras de valles de muerte o en lo alto de las cimas, la misericordia, la bondad, el amor, la gracia eterna de Dios es para con los suyos en Cristo Jesús para siempre, hermanos y hermanas. Para siempre. Y Manoá, deberías entender esto. Ahora fíjense, para cerrar, Dios confirma esto. El niño nace y el Espíritu viene sobre él. Nace el niño, crece y el Espíritu está sobre él. Es imposible aquí no pensar en Cristo, hermanos y hermanas. El Hijo anunciado para salvar a su pueblo de sus pecados, que creció en gracia delante de Dios. Y el Espíritu estuvo sobre él para ungirlo, diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para traer libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Saben qué es lo grandioso, hermanos y hermanas? Que piensen, si Dios, con Manoá y su esposa, con un hijo como Sansón, que fue salvador pero imperfecto, los llamó para salvarles y traer salvación, ¿cuánto más no va a ser así en aquellos a los cuales nos llamó en Cristo Jesús?
Pregúntense cómo Dios puede actuar de otra manera con los suyos, aunque muchas veces no lo veamos y no lo entendamos. Pero cómo Dios puede actuar de otra manera, que no sea con amor, gracia, bondad, gracia eterna, misericordia, con aquellos que Dios mismo lleva escritos en la palma de sus manos. Cómo Dios va a actuar de otra manera con aquellos que el Padre ha dado al Hijo, para que el Hijo los lleve a la gloria eterna y a la gloria que gozaba con la eternidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones, pero piensen, hermanos y hermanas, esta gran situación de salvación de este gran autor que es Dios. Como por su gracia es para su gloria y a nuestro favor. Y cualquiera que escuche, que no conozca esta salvación, pregúntate, ¿por qué Dios te ha traído a escuchar este anuncio tan maravilloso? Y como Manoá no te ha traído para que mueras, sino que te ha traído para que entiendas la salvación y vida eterna que solamente Dios da en Cristo y Cristo Jesús, su Hijo y Salvador.